Amigos y hermanos, el Señor extienda sus misericordias y derrame sus más ricas bendiciones sobre nosotros, ayudándonos a comprender que la práctica del pecado nos aparta totalmente de Dios, crea en nosotros hábitos pecaminosos, y los hábitos pecaminosos crean ceguera espiritual para que no hallemos el camino del arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Mis amados amigos y hermanos, reciban una vez más nuestra cordial gratitud por la gentileza de mantenerse en sintonía con nosotros cada día para compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En la continuidad de nuestro edificante recorrido por el capítulo 5 del libro de los Hechos, con la segura conducción y disfrute de los nutritivos comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco La Cueva. Ayer avanzamos hasta el verso 31a. En estos versos, el sagrado escritor Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos señala que el sumo sacerdote convoca al concilio en pleno para una urgente reunión con fines de enjuiciar a los apóstoles que él creía tener encarcelados, pero se llevó la gran sorpresa de que habían sido liberados de una manera sorpresiva y milagrosa. Nosotros pensaríamos que todas las señales divinas a través y a favor de los apóstoles serían suficientes para que estos tosudos y tercos sacerdotes y saduceos creyeran o cayeran de rodillas en busca de la gracia y el perdón de Dios. Pero como bien sabemos, no hay peor sordo y ciego que el que no quiere oír ni ver. Y así como ellos, está todo aquel que es manipulado y está atrapado en las cadenas satánicas. En el día de hoy, comentando los versos 31b al 37, veremos que los apóstoles, en la persona de Pedro, llenos del Espíritu Santo, le siguen recriminando por la muerte de Cristo y les desafían a un verdadero arrepentimiento para que obtengan perdón de sus graves pecados. Además, veremos la intervención del sensato y sabio Gamaliel, que siendo guiado por el Espíritu de Dios,
se levanta en favor de la causa de los apóstoles. Preparemos pues nuestros corazones y mentes para escuchar los comentarios de hoy con el tema Los ciegos espiritualmente ni con milagros creen. Parte 2. Hechos 5, 31b al 37. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por tanto, deben predicar en su nombre al pueblo de Israel, pues a él estaban destinadas en primer lugar las bendiciones del Evangelio. ¿Por qué se habían de oponer los jefes y ancianos de Israel al que había venido a ofrecer a Israel nada menos que el perdón de los pecados con base en el arrepentimiento de cada israelita? Pero estos gobernantes de Israel no dan ningún valor al arrepentimiento ni al perdón de los pecados, ni ven la necesidad de tales cosas. El arrepentimiento y el perdón van de la mano. Donde hay arrepentimiento, se garantiza el perdón. Por otra parte, sin arrepentimiento no hay remisión de los pecados. Jesucristo es quien da tanto el arrepentimiento como el perdón. ¿Estamos destinados a arrepentirnos? Cristo está designado a dar arrepentimiento, pues obra suya es dar un nuevo corazón, y el espíritu contrito es un sacrificio que Él provee. Y si diese fe y arrepentimiento y no diese perdón de pecados, abandonaría su palabra y la obra de sus propias manos. Todo esto está bien atestiguado. Los apóstoles mismos lo reconfirman. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, dicen ellos. Y si nos callásemos, como vosotros nos ordenáis, haríamos traición a la misión que nos ha encomendado. Cuando se ventila un pleito ante los tribunales, no está permitido silenciar a los testigos, porque el veredicto depende del testimonio de ellos. Por el Espíritu de Dios y también el Espíritu Santo, que es un testigo celeste. Para este fin se nos ha dado el Espíritu Santo y no podemos suprimir su poder ni sus operaciones. La donación del Espíritu Santo a los creyentes que obedecen a Dios es clara evidencia de que es voluntad de Dios el que Cristo sea creído y obedecido. La impresión que hizo en el Sanedrín la defensa que de sí mismos hicieron los apóstoles. Un razonamiento expuesto con tanta lógica, claridad y mansedumbre no solo debería haber bastado para poner en libertad a los presos, sino también para convertir a los jueces. Pero ellos se enfurecieron y se llenaron de indignación. Se sentían heridos en lo más vivo y en su orgullo. El mismo verbo usado en el capítulo 7, 54, por ver cómo estos hombres se convertían de reos en fiscales y exponían el crimen que habían cometido contra el Señor, quien por otra parte les ofrecía el perdón si se arrepentían.
Nótese la diferencia entre la reacción del Sanedrín y la de los que escucharon el mensaje de Pedro el día de Pentecostés, donde el griego usa un verbo diferente que significa ser punzado, compungido en el corazón, con el buen resultado del arrepentimiento y el perdón de pecados, mientras estos se sentían cortados hasta el corazón, con rabia e indignación contra los apóstoles. Al ver que no les pueden hacer callar la boca mientras no les quiten el aliento, querían matarlos. La serenidad y valentía de los apóstoles contrasta con la constante perplejidad y perturbación mental y emocional de sus perseguidores. El serio y prudente consejo que Gamaliel dio al Sanedrín en esta ocasión. Este Gamaliel es llamado fariseo de profesión y partido, y doctor de la ley por oficio. A sus pies había aprendido la ley el apóstol Pablo. También se dice de él que era venerado por todo el pueblo, es decir, tenido en muy alta reputación por su competencia, prudencia y ecuanimidad. Veamos el razonamiento que él hace. Después de aconsejar que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, según verso 34, dijo a sus colegas: varones israelitas, tened cuidado de lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Los llama varones israelitas como si dijese: sois hombres y deberíais atender a la razón. Sois israelitas y deberíais atender a la revelación. Tened cuidado. Los perseguidores del pueblo de Dios harían bien en tener cuidado de sí mismos para no caer en el hoyo que ellos mismos habían cavado. Los casos que él cita exponen dos casos. Por ejemplo, dice de hombres facciosos y sediciosos, cuyos intentos quedaron en nada. Por lo que si el caso presente es similar, también quedará en nada, sin que el Sanedrín tenga que intervenir. El primer caso era el de un tal Teudas, según verso 36, quien se levantó, se sublevó diciendo que era alguien, es decir, que él era una persona importante, un gran profeta o el propio Mesías. Hace notar Gamaliel hasta dónde llegó este hombre, a reunir un número como de 400 hombres. ¿Y en qué quedó su alzamiento? Fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y quedaron en nada. Jesús, el jefe de esta facción, ya está muerto. Si era un impostor, su muerte traerá la muerte de su causa. Lo mismo ocurrió en el caso de Judas el Galileo. Su revuelta, citada por Flavio Josefo, el historiador, ocurrió en el año 6 de nuestra era. Teniéndose como su padre por Mesías, se alzó en los días del censo y llevó en pos de sí
a bastante gente, incluido el sumo sacerdote Sadoc y muchos del pueblo. ¿En qué quedó la cosa con este hombre? Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Cosa que no pasaría, ni pasó, ni va a pasar con el Señor Jesucristo. Muy atinado el consejo de este sabio Gamaliel. Pero lo más importante aquí, mis amigos, es que prestemos atención al mensaje central de Pedro, llamando a un arrepentimiento para perdón de pecados, porque tú también necesitas arrepentimiento para que logres el perdón de Dios. Tú también eres culpable de la muerte de Jesucristo. No lo olvide. Él murió por nuestros pecados. Somos culpables todos los humanos. Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no podremos entrar a su reino bendito. Ojalá que tú preste atención a su palabra y te deje guiar por el toque del Espíritu Santo, que yo sé que habla ahora a tu corazón. Tú sabes los pecados que ha cometido y lo que está cometiendo. Y lo único que lo borra y te limpia es la sangre de Cristo. El Señor les bendiga y nos ayude a arrepentirnos de corazón. Amén.